Así es. Buenos días, doctor. ¿Me escucha? Sí, Ok, es que Teams está presentando fallas, doctor. sí, tuve yo problemas para ingresar. Adelante. Hola, buenos días, compañeros. ¿Me escuchan? Sí, Sí, te escuchas. Bueno. Vale, bueno, vamos a hablar de infecciones de cuello profundas, en particular de fascitis necrotizante. Y bueno, para comenzar el tema, es importante que re- veamos que la fascitis necrotizante es una infección grave de la piel y de las partes blandas. Y lo importante que tenemos que establecer es un diagnóstico microbiológico precoz con un diagnóstico de igual forma precoz y determinante, porque si no, es una infección que se va a diseminar y se va a complicar de manera rápida y súbita. Y ahorita cambiará de diapositiva. Bueno, en epidemiología hay de 0.3 a 5 casos por 100.000 personas. Tiene una mortalidad elevada, tiene una mortalidad del 20 al 40%. Y en total es del 2 al 5% de las fascitis necrotizantes. En particular es de las menos frecuentes, la del cuello y la del cuello en particular, por su diagnóstico tardío. ¿Por qué un diagnóstico tardío? Tiene un diagnóstico tardío debido a que las infecciones comienzan de forma benigna y de forma repentina y súbita, al paso de 1, 2, 3 días, se va a convertir en algo muy, muy peligroso para la vida del paciente. Entonces, lo importante aquí es, vamos a tener que diferenciar de lo leve y lo grave. Y además, la anatomía del cuello hace una forma que sea difícil para su diagnóstico, para su tratamiento y en particular también para su vía de acceso. Y bueno, les voy a hablar un poco de un recuerdo de anatomía acerca del cuello. La verdad es muy importante para este tema. Entonces, es algo complicado y los voy a dar de la manera más sencilla para que puedan comprender, porque vamos a hablar de unas fascias, vamos a hablar de los espacios, entonces va a ser de una manera más sencilla de poder entender lo que va a ser todo el tema. Y bueno, vamos a dividir al cuello en lo que va a ser, no sé si se vea mi cursor, espero y sí, pero vamos a hacer lo que va a ser suprayoideo y va a ser lo infrayoideo. Y bueno, vamos a hablar de las fascias. Vamos a tener
va a haber dos fascias en el cuello, va a estar la superficial y la profunda. La fascia superficial, pues solamente va a recubrir lo que van a ser los músculos y vamos a tener una fascia profunda. Y esta fascia profunda se va a dividir en tres, en superficial, en media y profunda. Hablaremos de la superficial, de la fascia profunda, que es esta que está en rojo, va a cubrir lo que es el esternocleidomastoideo y de igual forma va a cubrir lo que es el trapecio. Ahí, aquí está el trapecio. Y le va a dar la vuelta a todo el cuello. Después vamos a tener la fascia media. Esta fascia media va a tener dos, se va a dividir en dos. La muscular, que va a cubrir músculos, y va a tener la capa visceral, que nos va a cubrir lo que va a ser tráquea, esófago y tiroides. Y bueno, vamos a tener lo que va a ser una fascia profunda. Esta de igual forma se va a dividir en dos. Y vamos a tener lo que va a ser la porción alar, que va de apófisis transversa a apófisis transversa. Esta porción alar va a tener una porción anterior y una porción posterior conforme a sus espacios. Esto cuando vean, cuando hablemos de los espacios, voy a hablar de esto. Y bueno, tenemos una porción prevertebral, que es la que le va a dar la vuelta a todos nuestros músculos, que es esta partecita, que es el del color amarillo de este tema. Y bueno, quiero que tengan algo en particular. Hay una fascia que es la fascia carotidia, que es esta. Esta fascia carotidia va a contener las tres fascias de nuestro cuello. Va a tener como superficial, media y profunda. Y bueno, aquí se van a ver las fascias de un corte coronario, como el rojo, la superficial, el azul, el medio, y lo que va a ser el verde y el amarillo va a ser en el profundo. Y bueno, vamos a hablar de los espacios. El primer espacio que vamos a hablar, como les dije, el cuello se va a dividir en suprayoideo e infrayoideo. El suprayoideo, vamos a tener espacios, y todos los espacios son los mismos suprayoideo e infrayoideo. Se puede decir que se continúan, pero en el infrayoideo solamente hay un espacio que va a ser particular de ese mismo y va a ser el espacio visceral. De ahí todos los espacios que les platique ahorita en el suprayoideo van a tener una continuación infrayoidea. Y bueno, vamos a hablar del espacio, bueno, algo más para que quede más sencillo. Infrayoideo es base del cráneo a yoides. Y bueno, vamos a hablar del espacio faringomucoso. ¿Por qué les hablo de los espacios? Porque en los espacios se puede llegar a ver una contaminación, un absceso, un quiste, el cual pueda comunicar a todo nuestro cuello por medio de las fascias, por los espacios, o de igual forma por los espacios o los agujeros de la base del cráneo que comunican con lo que va a ser cavidad oral, cavidad orbitaria y cavidad bucal. Entonces, esto es la mayor importancia de los espacios y por qué les hago tanto hincapié. Bueno, el espacio faringomucoso. Este espacio faringomucoso es algo muy sencillo, es uno de los predominantes para las infecciones porque tiene continuación con la mucosa oral y con la mucosa de la nariz. Es medial a la fase, al espacio parafaringio. El parafaringio es esto, entonces si es medial, es este espacio en color de verde. Y bueno, ¿qué nos importa de ahí? Vamos a tener ahí a las amígdalas, vamos a generar lo que es el anillo de Waldeyer. ¿Y qué nos va a servir esto? Las infecciones profundas en los niños, lo más común es que sean por el tipo de amígdalas, por una infección amigdalina. Entonces, si vamos a tomar una resonancia magnética, un TAC, ¿dónde debe de estar nuestro absceso o nuestra infección principal? Va a tener que ser en este espacio faringomucoso en niños, porque es lo principal, que haya una infección amigdalina. Después vamos a tener este espacio sublingual, pero el espacio sublingual se va a continuar con el submental. ¿Por qué? Porque hay una combinación real por el músculo milioideo
y el genoyoideo tienen una comunicación, entonces este espacio, el sublingual, se va a comunicar con el submental. Entonces, pues van a tener, si uno se tiene una infección, por lo general siempre el otro también va a tener una infección. Y estos van a ser característicos de espacios de la cavidad oral. Además que va a contener también la glándula tiroides, la paratiroides. Y bueno, vamos a tener lo que es el espacio parafaringio. Este espacio parafaringio se va a dividir en dos, en preestiloideo y retroestiloideo. Y bueno, el preestiloideo se va a caracterizar de que va a tener, va a ser grasa y ganglios, mientras que el segmento posterior, el retroestiloideo, o también conocido como carotidio, va a presentar lo que va a ser la arteria carotidia interior y la vena yugular. Aquí lo ven, la carotidia interior y la vena yugular. Entonces, estos dos espacios van a ser muy importantes porque pueden comunicar a diferentes partes de nuestro organismo y además que también tienen la capacidad de diseminarse. El espacio sublingual, como les comenté, ahí. Y bueno, aquí va a estar el espacio paratiroideo. Ese espacio paratiroideo, pues como su nombre lo dice, va a contener lo que va a ser la glándula parótides y va a estar lateral al espacio parafaringio. Ahí aquí está, en azul. Además va a contener también un nervio de la rama maxilar del trigémino. El espacio masticador, aquí lo pueden ver. El espacio del masticador es anterior al parafaringio. Y aquí lo tenemos, el masticador. Es el masticador, como su nombre lo dice, vamos a contener músculos de la masticación. En particular vamos a tener el macetero, el temporal, el pterigoideo. Y además, como podemos ver aquí, contiene lo que es el cuerpo de la mandíbula. Y aquí hay algo súper importante, compañeros. Hay una fascia que se llama pterigopalatina. ¿Qué tiene que ver esta fascia pterigopalatina? Es de sumamente importancia porque va a tener una comunicación con lo que va a ser la cavidad orbitaria, la cavidad nasal, la cavidad oral y el endocráneo por medio de los agujeros del cráneo. Entonces, la infección o un absceso que se produzca en este espacio, vamos a tener que tener sumamente cuidado por la comunicación que contiene nuestro espacio. De igual forma, voy a hablar acerca del espacio retrofaringio o peligroso. ¿Por qué? El espacio retrofaringio va a ser de la parte suprayoidea y el espacio peligroso va a continuarse con la parte infrayoidea. Y bueno, el espacio retrofaringio es de la base del cráneo a T3 y el espacio peligroso vamos a ver que es de el T3 hasta lo que va a ser diafragma. ¿Y para qué nos importa esto? ¿Qué tiene importancia? Este espacio va a poder comunicarse con el mediastino y si se genera una infección es sumamente peligrosa porque puede producir una mediastinitis. Y bueno, en la tomografía no podemos diferenciar una diferencia entre si es retrofaringio o peligroso debido a que hay una fascia que los divide, pero en la tomografía no se va a ver una diferencia acerca de estos dos. Bueno, después va a ser el espacio pervertebral. El espacio pervertebral es uno del espacio grandote, está en la parte posterior, va a estar en la parte, va a haber un compartimiento anterior, va a haber un compartimiento posterior y se va a caracterizar porque va a contener lo que va a ser el plexo braquial. Y bueno, como les dije, todos los demás eran de suprayoideo, pero tenían una continuación infrayoidea. Pero este en particular, lo que es el espacio visceral, es particular de nuestro espacio infrayoideo. Y bueno, ¿qué va a contener nuestro espacio visceral? Va a contener lo que va a ser tiroides,
Va a contener lo que va a ser paratiroides, la tráquea y el esófago. Bueno, de igual forma, ahí vamos a tener lo que es el espacio cervical posterior. Y aquí en el espacio cervical posterior vamos a tener lo que es el plexo braquial preaxilar. Bueno, aquí pueden ver en la imagen de la izquierda van a ser los espacios y las fascias de nuestro organismo en la parte suprayoidea y en la imagen de la derecha en lo que va a ser la parte infrayoidea. Y bueno, quiero que quede entendido esto porque nuestra etiología, nuestro cuadro clínico y cómo se va a presentar nuestra infección profunda del cuello va a depender acerca de esto. Y bueno, hablemos acerca de la clasificación. La clasificación es una infección de tejidos blandos. Va a poder ser profunda o superficial, va a poder ser complicada o no complicada. Pero en lo que a nosotros nos va a interesar es que si es necrosante o no necrosante. Pero para hablar específico del tema, es que si va a presentar fascitis, piomiositis, mionecrosis o absceso. ¿Por qué nos va a importar? Porque hay una diferencia. Y lo que quiero que quede claro es que la fascitis necrotizante, aquí, nuestra fascitis necrotizante, se va a caracterizar porque afecta nuestra fascia superficial y profunda y la muscular. Pero nuestra infección muscular va a ser diferente, no va a ser como una por Clostridium tetani, sino es una que va a ir empieza por fascias y después por músculo. Y bueno, en esta clasificación, de igual forma, les hablo de que hay dos entidades que se van a caracterizar por una fascitis necrotizante. Como les mencioné, en los niños va a ser característica la infección amigdalina que va a producir a complicarse y la odontogénica que va a ser súper característica en los adultos y se va a caracterizar porque sean unos por parte de los molares o premolares. Pero de igual forma va a haber que haya una contaminación por un ganglio cervical profundo, por el oído medio, algún proceso congénito, algún proceso quirúrgico. Y bueno, eso sería lo que respecta a lo que sería la clasificación y eh, la anatomía. No sé si tengan alguna duda o podemos continuar, compañeros. Francisco. Buenos días, ¿me escuchó? Sí. Ok, vamos a empezar con la etiología. Quizá es la parte más importante de este tema, por el hecho de que tenemos que saber cuáles son los microorganismos predominantes para efectuar un buen tratamiento y así la enfermedad no progrese. Lo que dijo mi compañero es muy cierto. Principalmente vamos a ver microorganismos que se encuentran en infecciones odontogénicas o periamigdalinas. En este caso yo les puse del lado izquierdo abajo Streptococcus, que es el principal microorganismo que evoluciona esta patología o que realiza esta enfermedad. También está Staphylococcus aureus y también se encuentra Escherichia coli. Sin embargo, también nosotros tenemos que tomar en cuenta que es una infección de tejidos blandos, que su característica principal es que evoluciona rápidamente. Algunas literaturas mencionan que de 2 centímetros e incluso hasta 4 centímetros por hora. También es importante recalcar que esta enfermedad pues es poco común, ¿no? En todo el mundo se documentan menos de 100 casos y la mayoría son a través de infecciones odontogénicas y de infecciones periamigdalinas. Sin embargo, nosotros también involucramos otro tipo de fascitis necrotizante o fascitis necrosante que es a través de las extremidades. Sin embargo, es una mención general. Siguiente, por favor. Y bueno, hay algunos casos especiales en los que se van a ver otros microorganismos. Por ejemplo, en agua dulce o salada veremos a Vibrio vulnifucus o Aeromonas hydrophilia. En mordedura de humana hay Quenella corrodens. En arañazo de gato, Bartonella henselae.
Y bueno, como microorganismos de la flora normal de la cavidad oral, vamos a encontrar a estos anaerobios que son Fusobacterium y Prevotella. Siguiente, por favor. Y bueno, también hay una clasificación de acuerdo a la microbiología de la fascitis necrotizante. En este caso vemos al tipo 1, que es la que tiene mayor frecuencia. En el 60-70% pueden existir una infección polimicrobiana, es decir, sinergia entre aerobios y anaerobios. En este caso, los aerobios serían Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus, y en anaerobios sería Prevotella y Fusobacterium o bacteroides. En este caso es importante que siempre va a existir predominancia de Streptococcus pyogenes, o también lo encontramos como Streptococcus grupo A beta hemolítico. En el segundo tipo es el 20-30%. En este caso vamos a encontrar una infección monomicrobiana. En este caso, Streptococcus beta hemolítico es el más común, siguiendo Staphylococcus aureus, y también ahí está Clostridium. Y bueno, 3 y 4 pues realmente ya no son de gran relevancia, sin embargo los vamos a mencionar. En el sudeste asiático, gram negativos, que son aeromonas y vibrios, y bueno, en pacientes inmunodeprimidos, aquellos que están tomando corticoides, aquellos que tienen algún tipo de inmunodeficiencia celular, serían más la presencia de hongos, o sea, infecciones oportunistas como cándida y zigomycetes. Siguiente, por favor. Y bueno, a tomar en cuenta también que a partir de 1990 se han identificado Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y también en México, aquí, se reporta una incidencia de 50-80% de microorganismos meticilino resistentes. Y bueno, Streptococcus pyogenes resistentes a eritromicina. Sin embargo, pues en esta patología nos vamos a enfocar más al hecho de Streptococcus pyogenes, ya que Staphylococcus aureus de 1 a 3% es el causante de esta patología. Siguiente, por favor. Y bueno, la patogenia. Aquí vamos a tener dos tipos de fisiopatología, una a través de una herida penetrante y otra a través de una infección odontogénica o periamigdalina. En este caso, pues vamos a ver primero la de a través de un traumatismo, una inyección, una lesión, es decir, una pérdida de continuidad de la piel. Ahí los microorganismos que se encuentran en la piel, en este caso estreptococos, van a provocar una invasión. Y puede haber de dos formas, ¿no? Una proliferación bacteriana a través de producción de toxinas. Esto nos va a decir una progresión horizontal. Y una invasión vascular o invasión de tejidos. Esto nos va a causar una progresión vertical. Esto es a través de capas más profundas en la cual el microorganismo se distribuye hacia capas más profundas. Y a través de sus diferentes mecanismos, que los vamos a mencionar en un momento, va a causar isquemia, necrosis, anestesia cutánea, es decir, va a haber compromiso nervioso, y bueno, ya en casos más sistémicos o más graves, nos va a dar un síndrome inflamatoria de respuesta sistémica hasta progresión sistémica, ¿no? En este caso, pues vemos una lesión de un clavo que nos provocó esto. También es importante mencionar que no precisamente tú tienes una herida penetrante, una lesión cutánea, y vas a desarrollar toda esta fisiopatología, ¿no? También existen diferentes factores de riesgo, entre ellos los factores de virulencia del microorganismo y los factores de riesgo del hospedador. Siguiente, por favor. Y bueno, Streptococcus pyogenes tiene diferentes factores de virulencia, ¿no? Aquí tiene muchísimos, sin embargo yo aquí puse los más importantes, ¿no? En todo microorganismo existen mecanismos de adhesión, de evasión, de invasión a través de sus toxinas. En este caso, la cápsula de ácido hialurónico y el ácido lipoteicoico actúan como mecanismos de evasión. Es decir, como es similar la cápsula de ácido hialurónico del Streptococcus a la que se encuentra en las células del hospedador, el sistema inmune no las va a reconocer como tal, ¿no? Entonces va a evitar la fagocitosis. También, por ejemplo, la C5A peptidasa va a actuar como evasor
a través de proteasas que van a destruir al complemento y van a evitar la quimiotaxis de los neutrófilos. En este caso, en el lado derecho abajo vemos mecanismos o vemos factores de virulencia del Streptococcus a través de invasión. Por ejemplo, la streptokinasa es conocida como el activador del plasminógeno y la plasmina activa en la superficie de metaloproteasas y colagenasas. Es decir, que a través de todos estos mecanismos el Streptococcus pyogenes invade otros tejidos mediante hialuronidasas, mediante streptolicinas O y S, y también otras factores de virulencia importantes, la exotoxina pirógeno streptocócica, que se podría decir que es el principal factor para desencadenar toda esta enfermedad. Este se le conoce como también un superantígeno, que bueno, produce una respuesta inmune, produce agregación plaquetaria y agregación leucocitaria, como lo vemos posteriormente, lo que también produce microtrombos, disfunción endotelial y con su posterior isquemia y necrosis. Y bueno, esta es una imagen de cuando nosotros tenemos una lesión o herida, es decir, una pérdida de la epidermis, y aquí estamos, ¿no? Organismos o esporas son introducidos al tejido blando y las exotoxinas son lanzadas. Aquí, como lo vemos, en este caso estamos viendo Streptococcus, que es nuestro principal agente. En el segundo cuadro, vemos cómo las exotoxinas que les dije causan daño local y además lanzan quimioatrayentes o quimiotácticos que a su vez van a traer leucocitos y plaquetas, ¿no? Y estos mismos leucocitos y plaquetas añadidos a los factores de virulencia van a causar oclusión de los capilares y daño al endotelio vascular, como lo vemos acá, ¿no? Al haber daño del endotelio vascular, va a causar igual con su posterior, dependiendo de cuánto tiempo esté el tejido sin riego sanguíneo, va a causar necrosis. Y bueno, también se pueden ver manifestaciones clínicas como eritema e hinchazón que se pueden extender, como lo dice, ¿no? Y bueno, los signos no patognomónicos, pero sí muy característicos de esta enfermedad son las bulas o las fliptenas, y la equimosis se puede desarrollar, como dice, ¿no? Y bueno, aquí dice que los tejidos más profundos se pueden infectar, y también las arteriolas y las vénulas se pueden ocluir, ¿no? Aquí, como dicen, las necrosis pueden afectar tejidos más profundos. En lo conoceremos como una progresión horizontal. Y bueno, aquí, como dice B, ¿no? No definido el portal de entrada. Es decir, que no es a través de una herida penetrante. Se estimula igualmente, muy parecido a la pasado. Se estimula la respuesta inmune a través de los quimioatrayentes. El Streptococo A, como su primer mecanismo de virulencia, va a causar adhesión a las células epiteliales. En este caso vemos a la vimermectina, que se encuentra en los mioblastos para poder reproducirse. O sea, primero el microorganismo empieza a reproducir, se adhiere, se reproduce y posteriormente pues lanza sus exotoxinas, ¿no? Esto a su vez va a atraer a los leucocitos, a las plaquetas, y bueno, se van a ocluir los vasos. Sin embargo, aquí hay algo diferente, que la progresión va de profundo a superficial, como lo vemos aquí en la flecha, ¿no? Primero se empieza desde tejido subcutáneo profundo, fascia superficial, y gradualmente hacia vertical, ¿no? Y bueno, aquí también se pueden formar las bulas y la equimosis. Y bueno, como ya lo había mencionado mi compañero Paco, en este caso que hablamos de la infección o nos centramos en la fascitis necrotizante del cuello o cervical, hay otros factores que determinan esta patología a diferencia de la fascitis necrosante de extremidades.
En este caso del cuello, por anatomía y por lo que ya nos explicó Paco, hay una comunicación anatómica. Entonces las infecciones faringias y las odontogénicas son las principales causantes de estas enfermedades o de esta fascitis necrotizante cervical. También es importante mencionar que, bueno, aquí pone primero a las faringias, ¿no? Pero algunos autores manejan que las odontogénicas son las principales, los principales etiologías de vía hematógena para desarrollar fascitis necrotizante cervical. Y bueno, ya otros menos importantes que son la axila, la parotidia posquirúrgica y la hipofaringe. Y bueno, aquí les puse un caso de cómo se desarrolla la enfermedad de forma breve. Sin embargo, después veremos otro caso clínico. En este caso, este es un paciente de 35 años que tenía aproximadamente 6 meses de infecciones, bueno, 6 meses con infecciones recurrentes de muelas y de premolares. En este caso, si ustedes ven la imagen izquierda, pues tiene hinchazón de la cara. Él ingresa con fiebre de 38, latido cardíaco de 104, respiración de 22. Y bueno, en la examinación general se encuentra con fiebre, con nódulos submandibulares y sensibilidad. Y bueno, este es un panorama más amplio de lo que es la patogénesis y los hallazgos clínicos, ¿no? Y bueno, nos indica que la diabetes, la enfermedad perivascular, y nos presentan principalmente fascitis de tipo de extremidades. Cuando hay inmunocompromiso, incrementa la susceptibilidad de la infección, como lo veremos posteriormente. La faringitis, como lo hemos mencionado, o las infecciones odontogénicas, tienen una translocación hematógena desde la garganta. Esto, si pueden anotarlo, es lo más importante, ¿no? Porque estamos viendo cabeza y cuello. La faringitis y la infección odontogénica tienen una translocación hematógena desde la garganta y bueno, los traumas, ¿no? Como lo explicamos al principio, inyecciones, laceraciones, cirugías recientes, etcétera, ¿no? Y bueno, todo esto a las 24 o 48 horas nos van a provocar una infección de la fascia muscular, ¿no? O sea, esto es importante recordar lo que es con rapidez. Nos maneja tiempos desde 24 hasta 120 horas. Y bueno, la infección de las fascias musculares, del tejido subcutáneo, incluso de la piel, pues nos dan un pobre suministro sanguíneo que permite una extensión rápida, ¿no? A través de los mecanismos de formación de trombos, de disfunción endotelial. Y bueno, los signos clínicos, pues vamos a tener taquicardia, hipotensión. De las 72 a las 96 horas, pues va a haber una proliferación de la bacteria y va a empezar a producir toxinas. Esto nos va a causar otros tipos de mecanismos como son, bueno, la exotoxina pirógena activa las células T, por lo que vamos a tener en los hallazgos de laboratorio conteo de células blancas alto y fiebre. Y bueno, también otra parte importante en este lapso de 72 a 96 horas es una producción de diferentes mediadores de la inflamación, ¿no? Como son interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, que causa incremento en la permeabilidad de los capilares. Y bueno, básicamente esto va a formar edema y va a formar las famosas fliptenas, ¿no? En complicaciones del edema podemos ver síndrome de compartimento. Y bueno, la hipercitoquinemia, como ya lo dijimos, interleucina 1, 2, 6, perdón, van a causar afectación a los ganglios basales y la función dopaminérgica y va a causar malestar general. En otro caso, la vasodilatación capilar también incrementa el eritema y el enrojecimiento. Y bueno, ya posteriormente, pero no mucho tiempo después, de las 96 y a las 120 horas, vamos a causar daño al tejido o isquemia con la posterior necrosis de estos compartimentos, de estos tejidos, como son la epidermis, la dermis, la grasa subcutánea, la fascia muscular, incluso en algunos casos ya más graves puede afectar músculo e incluso hueso, ¿no?
Y bueno, la proliferación de bacterias y la producción de toxinas lanza moléculas que ayudan a que las células inmunes mueran con rapidez, la protólisis del hospedador y la protólisis de los tejidos del hospedador y de la matriz extracelular. Y bueno, como lo mencionamos, la streptolicina y los factores mediadores de estreptococo van a producir coagulopatías y con ello van a producir trombosis de los vasos. Y la anestesia, la disminución del dolor y la disminución de la sensibilidad va a ser causada por la destrucción de las ramas nerviosas. Y bueno, las exotoxinas pueden producir gangrena, es decir, pues necrosis de los tejidos, ¿no? Y aquí, como lo vemos, tipo 1 es un conjunto de aerobios y anaerobios, de bacterias aerobias y anaerobias. Y en el tipo 2 nos menciona simplemente a Streptococcus. Aquí ya no menciona a Staphylococcus aureus porque es menos relevante en esta patología. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ya nada más mañana, por favor, tienen 10 minutos para terminar, sobre todo el tratamiento quirúrgico, pues ya sabemos que son cortes, incisiones, debridación de tejido muerto, pero nada más 10 minutos, por favor, que ya se llevan 2 horas. Bueno, nos vemos mañana, por favor. El siguiente tema que lo vayan preparando. Hasta mañana, doctor. Gracias, doctor. Tengan buen día. Bye.